Genealogía de la moral. Destilando veneno. Esta es la siguiente parte del libro Anti-Nietzsche de Ángel Escamilla, La genealogía de la moral, destilando veneno. En este texto podemos observar con mayor claridad el despotismo aristocrático de Federico y desnuda su propio pensamiento, el cual, no obstante, es endulzado y vulgarizado. Afirma, cito, la moral del hombre ordinario ha vencido. Termino cita. La de los débiles que requieren del grupo o el rebaño para subsistir. Esos, sean cristianos o socialistas, por medio de sus instituciones, la Iglesia o el Estado, han sometido a los fuertes. Esa fuerza Nietzsche la describe en comunidades imperiales. Comienzo cita. Como fundamento de todas estas nobles razas está el depredador, el cual, lujuriosa, inconfundible y vagabunda bestia rubia, va magnífica a la presa y a la victoria. Debido a este fundamento oculto, debe tiempo en tiempo descargar y dejar la bestia salir. Debe volver a lo salvaje, aristocracia romana, árabe, germánica, japonesa, héroes homéricos, vikingos escandinavos. En esta exigencia son todos iguales. Termino cita. Culturas capaces de expandirse, a costa de otras, propiciando la destrucción de aquellas subyugadas y fertilizando con ello su prosperidad. Los imperios enunciados fueron capaces de dejar su impronta y quizá en ese listado bien podría haber lugar para los mexicas y los mayas. Ello es la esencia del sobrehumano, pero, por decirlo de algún modo, a nivel colectivo. No obstante, Federico considera que, cito, los romanos fueron los más fuertes y nobles. Como fuertes y nobles nunca ha habido sobre la tierra, terminó cita. Y más adelante menciona, cito, Napoleón, esa síntesis de humano y sobrehumano, terminó cita. De manera que este texto nos ofrece ejemplos a nivel individual y colectivo de eso sobrehumano que comienza a germinar en el origen de la tragedia, brilla en el Zaratustra, y que en consonancia con esos principios, la igualdad es menospreciada en favor del más fuerte, y que a los desiguales, es decir, a los poderosos, fuese Napoleón o los romanos, correspondía el predominio. Federico insiste, comienzo cita, un orden jurídico soberano y general pensado, no como medio en la lucha de los complejos de poder, sino como medio, sobre todo, contra cualquier combate, algo, según el patrón comunista de Dühring, que considera igual a cada voluntad, sería un principio adverso a la vida, un destructor y disolvente del humano, un atentado al futuro del humano, una señal de fatiga, un camino secreto a la nada. Termino cita. Sin metáforas, literal y claro. No hay medias tintas ni subterfugios para el pensamiento blando y redundante. La existencia debe ser territorio de los desiguales que destacan por encima del montón. No obstante, ese no era ya el caso, pues los que habían prevalecido entre romanos o griegos no existían ya en un mundo dominado por cristianos y socialistas, quienes dueños del Estado y las leyes podían castigar al que no se sometiera al imperativo del rebaño, es decir, de la pacífica mediocridad. Empiezo cita. Eso, lo que en grande puede ser alcanzado a través del castigo, con el humano y el animal, es la propagación del miedo, la agudización de la sabiduría, el dominio de los deseos. Con ello, el castigo doma al humano, pero no lo hace mejor. Uno debería con derecho afirmar lo contrario. El sufrimiento da sabiduría, dice el pueblo, en tanto más sabio hace peor. Afortunadamente, usualmente solo atonta lo suficiente. Termino cita. Nuevamente la sabiduría es vista de manera negativa, como un irracionalista haría, y acusa la domesticación que las leyes provocan, pero todo eso se conjuga, no como lo haría un anarquista, entre comillas, tradicional, sino como un libertario vulgar, que desea eliminar el Estado para que la ley de la selva, donde el más grande masacra y explota al más pequeño, se eche a andar. Y es que Nietzsche, reitero, es endulzado y suavizado para los millones de lectores ocasionales que compran sus libros en la sección de superación personal que se encuentra casi en la entrada de los sanitarios. Se le pontifica como alguien sediento de libertad y expansión individual, pero lavado de despotismo aristocrático. Frases bonitas y embriagantes como las siguientes resultan atractivas. Ese hombre del futuro, el cual también nos liberará del ideal actual, así como de los que en él debió crecer,
del gran asco, de la voluntad de la nada, del nihilismo, este toque de campana del mediodía y de la gran decisión de la cual la voluntad nuevamente libera, el que a la tierra su objetivo y al hombre su esperanza devuelve, ese anticristo y antinihilista, ese vencedor de Dios y de la nada debe de llegar. Termino cita. Es estimulante, y la metáfora seduce, pero de este humo de incienso podemos colegir que continúa presente la figura del sobrehumano que, pese a la creencia común, no es una persona o un grupo de gente que pueden, dentro de su convencionalidad o mediocridad según se quiera ver, ser los mejores en algo o en un pequeño nicho, o bien buscar la mejor versión de sí mismos, sino que ese superhombre no es una raza ni una nación, sino el creador de estados, que posee la fuerza de arrastrar a multitudes hacia el objetivo que la expansión de su voluntad le dicte. Y es que si Nietzsche no se refería a sí mismo, a donde luego sus problemas neurológicos le arrastraron en su etapa previa al hospital psiquiátrico, entonces clamaba por un dictador que, como un dios griego, fuera el modelo para la multitud de mediocridades que inundan el mundo y, aunque fuese a sangre y fuego, los librara del cristianismo y la ilustración, para generar una nueva sociedad como la griego-romana. No obstante todo el perfume que pudiera llevar su texto, tampoco deja de caer en contradicciones, pues nos habla de esperanza. ¿No que era algo indeseable? ¿A Federico le faltaba lógica o solamente era una fábrica de metáforas humeantes de derecha? De hecho, despreciaba el razonamiento objetivo. Comienzo cita. A la voluntad sobre todo eliminar, los afectos reunir y en otro lado dejarlos serenamente. Esto podemos hacer. ¿Cómo? Ello no implica castrar al intelecto, termino cita. Este romántico y reaccionario a la ilustración era un cúmulo de emociones y metáforas. Escribe y describe emociones como artista. ¿Por qué son tan injustos si le siguen considerando un filósofo? ¿Por qué a este esteta se le inserta en un gremio como el filosófico, que en su mayoría son un repertorio de castrados y repetidores? En su biografía podemos observar cómo renegó del claustro universitario y en forma temeraria sufragaba sus propias ediciones sin importarle opiniones ajenas. Repudio sus ideas, pero su talento y actitud me inspiran respeto. No podríamos decir que hacía literatura, puesto que la mayoría de sus obras, exceptuando el Zaratustra, carecían de ficción, pero a falta de algún término mejor lo considero un esteta, cuya principal arma fue el ensayo. Pero por muy bonito que escribiese, no podemos pasar por alto su veneno. Por ejemplo, menciona, cito, los enfermos son el más grande peligro para los sanos. De los más fuertes no llega la insalubridad a los más fuertes, sino de los más débiles. Termino cita. Y nuevamente, cuando Federico habla de los, entre comillas, más fuertes, no se refiere a carácter, espíritu o alguna otra baratija cursi, sino a los fuertes militarmente. ¿Quiénes serían los más débiles? La inmensa mayoría por debajo del sobrehumano que dictatorialmente concentra los poderes e impone su voluntad y es capaz de modelar un Estado. El lector podrá pensar que estoy tergiversando, pero sigamos con otra despótica cita. Cito. Cuán azucarada, viscosa, humilde rendición nada en sus ojos. ¿Qué quieren realmente? La justicia, el amor, la sabiduría, la superioridad al menos mostrar. Esa es la ambición de estos ínfimos, estos enfermos. Termino cita, gente que podría buscar la igualdad, la libertad o la fraternidad como los ilustrados o las arañas socialistas. Eso sin contar a los cristianos y sus supersticiones. Federico estaba de parte del antiguo régimen, la monarquía, la pirámide social con una punta afiladísima y el pensamiento materialista, científico y social, por irracional y cursi que fuera, no le interesaba sino que lo despreciaba. Él quería mito, no la historia, quería el romanticismo, sin ilustración, quería un mundo estático, conservador y rapaz. Por aquí ya tenemos más o menos un panorama de su pensamiento político, pero continuemos con algunas de sus consideraciones sobre el conocimiento científico. Cito, porque hoy el conocimiento científico es un abismo, termino cita, al cual comparaba con el cristianismo, porque para Nietzsche en ambos había una ambición puritana fuera de la realidad, pues la ciencia pretendía, según él, carecer de emociones, al ser objetiva, mientras que el cristianismo intentaba prescindir del cuerpo y la naturaleza. Cito, aquella innecesaria voluntad de verdad, esa es justo la creencia en el ideal ascético, termino cita. Y aquí podríamos afirmar que ante ese desprecio por la objetividad y su pugna por la emoción, es un nihilismo de la razón,
pues siendo la sabiduría y la ciencia algo negativo, amputa la posibilidad del conocimiento. Federico menciona, cito, la ciencia una dirección, un sentido, un límite, un método. Un derecho gana sobre el ser. Quien lo entiende al revés, quien por ejemplo se lanza a la filosofía sobre fuertes fundamentos científicos, pone él entre comillas, debe primero considerar no solo la filosofía, sino también la verdad, poner de cabeza. Termino cita. ¿Cuál sería la implicación de ese corolario? Mentir, falsear. Considerando las inquietudes artísticas dionisíacas en sus propias palabras, podríamos inferir que ese poner de cabeza, entre comillas, es la creación del artista dentro de lo que arbitrariamente Nietzsche denomina filosofía, o, lo que sería lo mismo, hacer simple retórica que conmueva y persuada al lector. El conocimiento, veracidad y mucho menos la objetividad entran dentro de sus planes. El, entre comillas, filósofo dionisíaco continúa, cito, lo verás en aquel atrevido y último sentido, como la creencia en la ciencia, cito nuevamente, lo verás en aquel atrevido y último sentido, como la creencia en la ciencia asume, afirma con ello otro mundo además del de la vida, la naturaleza y la historia, y en tanto que ese otro mundo afirma cómo, no debe con ello simplemente la contraparte de este mundo, nuestro mundo, negar, en esta una simple creencia metafísica que descanse nuestra creencia en la ciencia, termino cita, porque, cito, la ciencia y el ideal ascético se levantan sobre el mismo suelo, termino cita, a diferencia del, cito, arte que justo en la mentira se santifica, termino cita. Dos puntos relevantes, insisto. La facilona equiparación entre ciencia y religión provoca por lo menos ternura. ¿Es que Federico no comprendía la diferencia entre una y otra? ¿La diferencia epistemológica entre ambos ámbitos era inaccesible acaso para él? Por supuesto que esa no era la situación, puesto que su mismo ateísmo y, entre comillas, naturalismo darwinista tenían implícitas dichas sutilezas. No obstante, él, entre comillas, filósofo dionisíaco, reitero, tenía como meta la creación y como tal una propensión a la ficción, vulgarmente llamada mentira. ¿No es acaso el origen de la tragedia una ficción donde Dionisio es el héroe y Sócrates el perverso villano? ¿Donde la razón es amputada y la emoción sucumbe a la dictadura? El incienso nietzscheano es bastante venenoso. Federico continúa, cito, uno ve los tiempos de un pueblo donde los eruditos entran en primer plano. Son tiempos de fatiga, usualmente de ocaso, de declive, termino cita. Y agrega, cito, la preponderancia del mandarín. Recuerden ustedes que los mandarines eran funcionarios del Imperio Chino que provenían de un concurso supuestamente abierto a la población, pero por sus exigencias, este examen terminaba al final siendo aprobado solo por los miembros de la élite, ¿no? Esos eran los mandarines, funcionarios especializados. La preponderancia del mandarín nunca magnifica algo bueno. Tampoco la ascensión de la democracia, de los tribunales internacionales en lugar de la guerra, la igualdad de las mujeres, la religión de la compasión y todo lo que cuenta como síntomas de una vida decadente, termino cita de Nietzsche. Aquí no hay que explicar mucho. Federico simplemente lleva al ámbito político lo que hemos revisado desde su primera obra. Te pregunto, ¿no es visible aún el veneno? Bueno, esta parte a la que acabo de dar lectura es mi interpretación y mis consideraciones respecto a este texto de la genealogía de la moral, que a mí es el que más me parece explícito y a partir del cual nosotros podemos ponderar la ideología de Nietzsche, ¿no? O el núcleo nietzscheano, que se va formando a partir del origen de la tragedia, que aquí ya llega, digamos, a una claridad y a una apertura en cuanto a que ya no utiliza tantos conceptos como lo dionisiaco, como lo apolíneo, y ya abiertamente expresa sus consideraciones tanto sociales como políticas. En ese sentido, ahora voy a dar lectura a mi interpretación sobre el ocaso de los dioses. Aquí este apartado le puse el ocaso de los dioses. En este texto Federico desata su propensión por los aforismos o simples fragmentos, donde podemos encontrar frases que entusiasman a intelectos adolescentes en redes sociales. Por ejemplo,
Bueno, en este punto creo que sería adecuado dejarlo hasta aquí. La próxima semana continuaré con el ocaso de los dioses, ya sé que ustedes tienen este texto de la genealogía de la moral con sus principales citas y lo que podemos interpretar como la ideología nietzscheana. Gracias por su atención, den like y compartan porfis. Bonita tarde y bonito viernes.